tercera charla es jerarquización de los síntomas mentales, que lo hace la doctora María Pilar Guerrero. Después dice, hay una charla que se llama la visión miasmática de los síntomas mentales, que lo hace la doctora Gloria Vargas. Hay una charla que todavía nadie ha contestado si me interesa, que es la postura oriental de los síntomas mentales, que nosotros sabemos que es totalmente diferente. A ver si a alguien le gustaría estudiar y realizar el tema, que es muy rico. ¿Y si no conseguimos a un acupunturista que nos lo dicte? Porque es la posición oriental. No, porque es que hay homeópatas orientales. La idea es que vamos al canal de una posición que es homeopática sobre el síntoma mental. Claro, 100%. Sí, son hindúes. Los hindúes. Y hoy en día, vamos, los asiáticos, los malayos, los chinos. Vamos en China y me sorprendí hace poco los contactos que tuve con los chinos. Los chinos tienen una visión muy propia de la homeopatía, con unos remedios muy propios y vale la pena estudiarlos. Sí. Y creo que en Colombia nadie ha hecho un estudio todavía. Entonces, por eso creo que nadie tampoco se ha notado el tema, porque realmente la revisión es bastante compleja y muy enriquecedora. Otra de los síntomas mentales en la homeopatía clásica. Yo me anoté para colocar los síntomas mentales en la homeopatía clásica, pero si alguien quiere algo, porque tampoco alguien lo tomó, los síntomas mentales en la homeopatía clásica es otro tema que hay. Están los síntomas mentales en pediatría, que es la de septiembre, que es la última charla que va a hacer la doctora Angulo, los síntomas mentales en homeopatía. Y yo había tomado realmente la última charla, que era los casos clínicos con síntomas mentales, que era la charla previa, que era que es junto con la de la doctora Angulo, el septiembre 17, que es previo a las jornadas de actualización, que estamos en duda si hacerlas el 7 de octubre o hacerlas el 15 de octubre. El problema es que queremos hacerlas siempre en un salón que hicimos las jornadas de actualización y el 15 no me lo han confirmado porque ya estaba ocupado. Si nos toca el primer fin de semana de octubre, que es el 7 de octubre, así exactamente nos toca hacer la jornada siguiente. Entonces, si alguien está interesado en las charlas, en cambiar las charlas y todo, por favor, decídelo con autoridad. Pero si no, ¿qué es un síntoma mental? De los que están presentes, alguien lo quiere dar, si no, yo lo puedo dar. ¿Qué es un síntoma mental? La posición, la postura del síntoma mental como síntoma mental, porque es que es muy difícil realmente organizar a todas las personas para que hablen de este tema, que es supremamente difícil. ¿Por qué este tema es difícil? Yo les voy a decir por qué. Porque en homeopatía hoy en día la gente no le gusta hablar de este tema, que es el más ágil y tal vez el más difícil de comprender, y tal vez sobre la literatura más difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque cuando uno se remonta a la homeopatía, el síntoma mental se refiere, empiezan a hablarse de las patogenesis. Y las patogenesis de todos los medicamentos requieren una observación muy diferente. Entonces empiezan a pelear el problema de que se estudió, el problema del observador, el problema del ambiente, el problema de la cultura y el problema de todo. Entonces terminan, por eso les digo que es muy importante que analicemos esto entre nosotros, porque las nuevas tendencias homopáticas, las tendencias prácticas que los que hacen homopatía no tienen en cuenta el síntoma mental, y realmente es lo único que nos hace diferentes a los otros de la asociación, a los otros los homópatas, es la sintomatología mental, que es diferente, que vamos, el doctor Calderón, en lugar de que él es psiquiatra, ve síntoma mental. Una cosa es psiquiatría y otra cosa es homeopatía. El homeópata, el síntoma mental es una orientación para el diagnóstico de cualquier tipo de patología. Entonces, por eso, el primer ciclo de conferencias de este año, y para empezar el ciclo de la asociación, se hizo lo más importante, que es la parte del síntoma mental. De las conferencias de hoy, para comenzar, va a tener dos partes. Una que es la explicación de lo que es el tema de la introducción a los síntomas mentales, que lo va a hacer el doctor Calderón. Yo pienso que todos nosotros conocemos al doctor Calderón. El doctor Calderón es médico, es psiquiatra, es médico de la Universidad Javeriana. Además, es magíster en homeopatía de la Universidad Nacional, hizo su profundización en homeopatía y siempre ha trabajado en el área de todo lo que es la medicina
que hoy en día llaman integral, no convencional, alternativa, pero para nosotros hoy en día es homeopatía básicamente lo que es. Él hizo su énfasis en homeopatía y por eso él es miembro de nuestras asociaciones desde su comienzo, siempre nos ha apoyado y él es un experto en el tema. Entonces yo les agradezco a todos. Comencemos con la conferencia del doctor, ¿les parece? Muchas gracias. Muy amable. Bueno, al correr de esta charla vamos a entender que es introducción a los síntomas mentales más que origen. ¿Y por qué no origen? Y sí, introducción. Bueno, una pequeña pregunta. ¿Qué relación, saben ustedes, alguna relación entre la filosofía alemana y la homeopatía y la inspiración que tuvo Hahnemann? Pues sí, Hahnemann se educó en la Alemania donde estaba funcionando la natural filosofía y además también estaba en boga todo el mecanismo newtoniano. Entonces él tiene influencia de toda la parte de la natural filosofía. ¿El mecanismo? Mecanismo newtoniano. Las dos cosas. Entonces él por eso tiene como sustento en su filosofía toda la parte de la energía vital y la natural filosofía. Y también tiene un mecanismo en su experimentación pura, donde hay unos pasos muy bien establecidos para comprobar que nuestro método es lo más científico también. Bueno. ¿Qué más? ¿Quién da más? Todos me apoyan, qué bueno. Ahí se educó Hahnemann, ahí se educó en ese ambiente. ¿Algo más? Pero lo que dijo Alba, que no las anotaba ahí, lo de que en esa época estaba muy en boga lo del naturismo, ¿no? Tenía una fuerza. La natural filosofía. Sí, la natural filósofo, sí. Bueno, la naturaleza. Sí. ¿Qué más? Obviamente con el vitalismo, eso va de la mano, ¿sí? Recuerden que también eso resurgió en Alemania, Bartzel y Stahl. Exacto, y Stahl, que hablaban de cosa vital y energía vital. O sea, ese era el ambiente en el que él estaba inmerso. ¿Y quién más? Bartzel fue el primero que habló de fuerza vital. Bueno, vamos a ver dónde podemos enfocar la construcción del sujeto en la filosofía alemana. Hay un poco de cosas que uno a veces imagina y uno piensa que pueden surgir y pueden estar afectando, digamos, el pensamiento de Hahnemann. Por ejemplo, Newton. Él supera a Newton, ya no es mecanicista. Lo de la naturaleza sí tiene que ver mucho, pero es muy anterior. Y el vitalismo, por supuesto, es más actual de esa época. Pero aquí vamos a ver realmente cómo la filosofía intervino en el pensamiento de Hahnemann, que es muy explícito en muchos momentos. Pero lo que importa es la construcción del sujeto, porque a raíz de eso se dio el principio de individualidad. Sin sujeto no hay principio de individualidad. Esta mamita que ya ustedes la conocen mucho, que es Margaret Tyler, dijo que la homeopatía, 100 años antes de su tiempo, es decir, del tiempo que estaba viviendo Margaret, y en aquella época fue totalmente revolucionaria y tropezó con una oposición feroz que sigue siendo el pan de cada día. Tiene que estar muy relacionada con la ilustración, con los movimientos
físicos, electromagnéticos. Él recibió mucho, seguramente fue muy amigo de Mesmer, alguna cosa, porque le rindió hasta ciertos cultos en los aforismos del órgano. La química, por supuesto, que fue adquiriendo un prestigio hasta la química, y la filosofía griega. Él era un muchacho de 14 años y era profesor de griego. Entonces uno pues piensa que de pronto realmente él pudo haber leído muchas de estas cosas y nos pudo haber inspirado. ¿Qué estaba pasando en esa época en Grecia? Había dos ciudades importantes, Atenas y Esparta. Y Esparta, mire el área que tenía, era una estratega militar. En cambio, mire cómo era la estrategia de Atenas. Así nunca podían vencer. Se enfrentaron 32.000 soldados de cada lado. Y a Atenas le mataron como 12.500. Eso era una cosa brutal. Hasta que vence realmente Esparta. Pero eso, se unen los dos finalmente, porque el que se estaba aquí al mando era Filipo II, el papá de un gran guerrero. Estas eran las condiciones prácticamente de la... ¿Cómo se...? Había una democracia en ambos, pero digamos estos estaban dedicados a la guerra, y los niños que no tenían una contextura física como para la guerra, entonces los sacrificaban. Ellos estaban entregados a eso, eran los guerreros número uno. Mientras estos eran mucho más participativos. Por ejemplo, esa reunión había lo que llamamos hoy día la iglesia. Ese nombre sale de ahí, de ese tiempo, de Grecia, la iglesia de la religión cristiana, y participaban. Aquí no le perdonaba a la gente era que no tuviera tierras. Cuando perdían sus tierras, perdían el derecho político, y aquí los que gobernaban eran los más poderosos, los más ricos. Sin embargo, le daban participación a todos. ¿Qué pasa? Aquí hay un cambio rotundo en Grecia, de lo que era el mito, de lo que era atribuirle todo a los dioses, al logos, o sea, al razonamiento. Había en ese tiempo unos poetas que hacían relatos sagrados para enseñar verdades, y ellos eran como los intérpretes de los dioses. Hesiodo hace una teogonía, o sea, la genealogía de los dioses que conocemos del Olimpo, y hace un mito muy especial que es la caja de Pandora. Luego estos pasan, pero vamos a mirar esa parte. ¿Qué era el mito de la caja de Pandora? Zeus había hecho el fuego, pero entonces Prometeo se ha robado el fuego para entregarse la luna, y él tenía que desquitarse, tenía que castigarlo. Entonces crea la primera mujer, y los otros dioses le hacen la perfeccionan. Hermes le entrega el don de la palabra, Afrodita la seducción, Minerva el vestido, Apolo esa voz encantadora y seductora. Entonces, ya una vez que han hecho esa mujer tan especial, se la trajeron a Prometeo. Y Prometeo, pro quiere decir antes del conocimiento, si ese se adelantaba, era un avispado. Entonces él no la recibió porque sabía las argucias de Zeus, y se la entregaron al hermano, que era Epimeteo, es decir, el despistado, el después del conocimiento, sí. Entonces ese la recibió, y Zeus manda una caja con unos secretos que no se puede abrir, y finalmente la curiosidad de ella y las voces que salían de esa caja hicieron que la abrieran. Entonces ahí salieron absolutamente todos los males y los bienes, porque Pandora quiere decir Pandora, todo regalo, los buenos y los malos. Y así tenemos nosotros en nuestro paciente
el lado oscuro y el lado iluminado, que nosotros buscamos el lado oscuro para precisamente encontrar los síntomas mentales los más significativos. Entonces decíamos acá que pasaron de ahí de ese logos, de ese mitos a logo. Entonces viene Tales de Mileto, viene todos estos Anaximandro, Anaxímenes, y ellos, cada uno tiene una tesis de la cosmología, o sea, cuál era el origen del mundo. Tales decía que el agua, Anaximandro el espíritu, un apeiron, o sea, una sustancia amorfa que determinaba absolutamente todo. Y quien había influido en todo ese pensamiento era Heráclito, que él decía que el fuego. Y Heráclito decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y ha sido definitivo el pensamiento de Heráclito para todo lo que se mueve, inclusive la física moderna. Todos esos avances de Prigogine, de las culturas disipativas, tienen que ver con esos cambios. ¿Qué pasa? Que este hombre fue muy importante para Grecia, Pericles, el siglo V, que fue una gloria. ¿Y qué pasa con la cultura? La cultura se avanza, la medicina, aparece la medicina hipocrática, ¿sí? Y la filosofía entonces avanza en la percepción y comprensión de la física, que tú decías, de la naturaleza. Desde ese momento viene. Y esa visión de la física era mecanicista, en Demócrito y en Epicuro. Este Demócrito llegó al átomo, mientras que había una visión teológica dada por Platón, Aristóteles, y quien la promovió fue Diógenes. Por otro lado, el origen de toda esta cosmología llevó a la fisiología, porque fisiología es fisios, naturaleza, y logos, tratado de la naturaleza. Y realmente la filosofía en ese momento entendía que había un ente humano que se movía, pero también que tenía un alma, un principio vital, una vivificación de la materia, un principio de vida que posteriormente los hipocráticos la llamaron vix medicatis natura, y es realmente donde empieza el vitalismo, y era lo que daba el poder sanador de la naturaleza. Entonces estos hipocráticos empezaron a entender ese pensamiento médico desde la visión del cosmos en salud y enfermedad. Entonces atribuían o creían que el hombre era un microcosmos y el universo era un macrocosmos. Todo lo que pasara allá se reflejaba en el hombre. También, digamos, Aristóteles le llamó físicos a estos presocráticos. Y esa percepción y ese movimiento de las cosas, según Heráclito, se movían, se generaban, se morían, se volvían contradictorias, se volvían múltiples, que eso es al fin de cuentas. Por eso el pensamiento de Heidegger decía que el más grande de los filósofos era Heráclito, porque siempre planteó que era el movimiento que nos tenía prácticamente atentos a todos los cambios. Y aquí vino y lo resumió en Empédocles, y dijo él, es la mezcla del fuego, del aire, del agua, de la tierra, ¿sí? Y él realmente fue el que hizo el término de fisiología. La medicina hipocrática tiene que ver mucho, presenta prácticamente las bases de la psicología. Entonces se trataron los biotipos, el temperamento, que temperamento quiere decir medida, y esa medida podría ser sanguínea, biliosa, flemática, sanguíneas. ¿Qué pasaba con eso? Eso también planteó la existencia del alma. Y entonces, buscando la unidad de alma y cuerpo, ¿sí? Y aquí está, el primero que la menciona es Sócrates. Sócrates es muy, muy importante, tanto que movió la época de la Ilustración. Rescatan a Sócrates. Esa alma es un principio de vida, que tiene movimiento y que tiene unas funciones. Entonces, por eso, digamos, el ampliar esa base de la psicología, tanto el pensamiento, la inteligencia, conciencia, raciocinio y efectividad. Y a ella aparece la teoría de los humores.
¿Qué era esto? Y era una especie de clasificación mental. Y siempre la humanidad, o los vitalistas, han pensado que hay un alma dentro del organismo, dentro del cuerpo, dentro de las personas, que son las que determinan la enfermedad. Alguien decía que si uno realmente pudiera saber exactamente sobre su pensamiento, podría corregir la enfermedad. Bueno, entonces esa medicina hipocrática, lo más importante era no perjudicar. Primo una noche, respetar la individualidad, respetar la enfermedad, respetar la totalidad. Fíjate que de ahí empiezan toda una serie de principios que van encaminados a respetar la curación del mismo cuerpo. Y entonces se dedicaron a las dietas, a los ejercicios. Aquí también está presente Hahnemann, recomendando muchas de las cosas antes que cualquier medicamento. Recomendado era la alimentación, acción psicológica, y que se usaban tanto contrarios como semejantes. Hay un gran pensador que es Sócrates. Entonces en el pensamiento de Sócrates aparece una gran novedad: el mundo interior. Dio un giro muy grande, porque ese hacia el cuidado del alma, hacia la conciliación de la virtud y de la dicha. Y él recomendaba que las artes plásticas, además de reproducir la belleza, debería verse el ser moral de esas obras. Que eso llevaba a buscar la personalidad y el carácter de la existencia humana. Entonces, si bien Sócrates conocía todo esto de la especulación de la fisis, de la especulación de la fisiología, él fue un paso más adelante, era más antropocéntrico, y partía de la estructura del cuerpo y del hombre, y realmente nos enseñó que había un alma, esta experiencia socrática del alma, fuente de los supremos valores humanos. Desde entonces es muy importante la ética, para alcanzar los fines más altos de la vida, como dice Hahnemann, es prácticamente planteando la necesidad de la ética. Y esto, hasta la palabra prácticamente se convirtió en un elemento terapéutico que le dio un acento sorprendente y una pasión insinuante, como una nueva forma de vida. Él enseñaba era vivir. Sócrates era médico. Entonces, ¿qué proclama él? Él es un fenómeno pedagógico tremendamente muy importante en la historia de Occidente, Sócrates. Cicerón decía que baja la filosofía del cielo y la instala en las ciudades y moradas de los hombres. Y él proclama la autarquía de la personalidad, la libertad, porque prácticamente la salud, el estar sano, implica libertad. Si no está sano, no está libre. Entonces eso era prácticamente quitar las necesidades, suplir las necesidades para ser más libre. Era un problema ético. Y él empieza a ver la diferencia entre los que eran libres y los que eran esclavos. ¿Y cómo transformaba eso? No era con discursos, sino haciendo que estos tipos se preocuparan de su mundo interior. Con eso cambiaba completamente la perspectiva. Y llevaba esto a una autonomía moral en donde la razón estuviera sobre los instintos. Platón nos trae una forma de una pedagogía con Sócrates. Sócrates era un filósofo. Esta es una obra que se da en 1786. Este es el juicio de Sócrates. A Sócrates lo rescató la Ilustración, lo trajo hasta ahí, porque prácticamente él decía libre, ¿sí? Completamente sin ninguna dependencia de ningún sistema. Entonces le dijeron, pongámoslo a la iglesia, porque la iglesia está llena de dogmas y de teología. Entonces que está más aterrizado, pongámosle esa filosofía y realmente promovemos el cambio de esa sociedad.
Entonces, ¿qué pasa? Que Sócrates era a la vez guerrero y luego filósofo, lo que les contaba de estas guerras, pero fue también profesor de Platón. Y Platón nos da todo ese legado a través de los diálogos. Él enseñaba gratis y criticaba a los sofistas, porque los sofistas eran prácticamente personas muy interesadas por el dinero, no tanto por enseñar. Y los criticaba también porque tenían algunas fallas. Y después en un diálogo mostramos cómo hacía la diferencia entre tener y saber, porque podía tener conocimiento, pero interiorizarlo realmente no lo había interiorizado. ¿Y qué eran esos diálogos? Sí, pues esto era un examen prácticamente de conciencia, lo que el tipo le hacía al interlocutor. Establecía diálogos como a base de respuestas, preguntas y respuestas que llevaban a ver lo contradictorias de las definiciones que estaba haciendo cada uno, qué visión tenía de la vida y cómo la resolvía. Entonces ese maestro hacía ese tipo de reuniones haciendo prácticamente sus diálogos y usando la mayéutica, porque Sócrates era hijo de un escultor y de una partera. Entonces, para descubrir cuál era la figura tenía que esculpir la piedra, ¿cierto? Y para producir el conocimiento tenía que hacer un parto. Entonces realmente él aplicó absolutamente lo que ha aprendido de sus progenitores. Entonces la mayéutica resuelve contradicciones y prácticamente descarta las ideas falsas. Esos diálogos eran para buscar la verdad y la verdad oculta en la mente. Para eso necesitaba precisamente hacer ese parto. Sócrates se destacó en ofrecer una filosofía práctica y sobre todo eso, una forma de vida. Este es un diálogo donde precisamente plantea la teoría del conocimiento. Platón lo hace. Es un diálogo con Teeteto, que es un matemático. Y entonces le plantea varias cosas, es decir, él busca la naturaleza del conocimiento y hace preguntas. Entonces le dice Teeteto que es una percepción o sensación. No distinguía, le daba lo mismo una cosa que la otra. Entonces dice que no es posible porque prácticamente aquí había un tipo que se llamaba Protágoras y decía, y a mí me parecía muy importante esa frase, que el hombre es la medida de todas las cosas. Pero este se la arrebata y le dice, no señor. Entonces cada uno ve, como ve el mundo, así, cada uno sería su propio maestro. No habría, digamos, cosas universales, sino muy particulares. Entonces él prácticamente plantea de otra manera, otra pregunta. Entonces, el conocimiento es juicio, es opinión. Le dice, no señor, los juicios no, porque sencillamente eso puede ser memoria. Está captado de otros que dijeron eso, pero eso no los asimilaron. Tomar lo que es por lo que es, por lo que no es. ¿Sí? Ese era el problema. Es una opinión y no necesariamente era la verdad. Y hay una tercera posibilidad. Entonces se confundían las cosas y no se diferenciaba ninguna. Había un tercer juicio, es decir, estas opiniones le ponían la explicación y para referirlo a todo y a los elementos, por ejemplo. Entonces, ponen el ejemplo ahí de que una sílaba no puede dar razón de una palabra, es decir, una palabra fragmentaria, pequeña, como sucede a nosotros, con unos síntomas no podemos realmente juzgar al paciente. Entonces eso se llama una aporía, o sea, unos caminos. Y aquí no concluye nada. Entonces es una diaporía, diaporético que llaman. O sea, que no llega a nada. ¿Por qué no llega a nada? Porque toca seguir investigando. Él dejaba abierta la posibilidad de que la gente siguiera realmente investigando en el momento en que se encontraba y en la situación y en la sociedad era completamente diferente. Entonces él salía a decir, bueno, esto no es lo mismo percibir que conocer. A él le importaba era que la gente conociera. Entonces por eso ese Chávez decía, ¿y a dónde los mandaban? A seguir investigando.
Este Sócrates exalta la amistad, porque antes acusaban a los papás que no educaban en la amistad de absolutamente nada. Y él les demuestra que realmente el valor más importante es la amistad. Se puede decir hoy en día a nuestras relaciones, ¿cierto? Las relaciones entre hermanos era una especie de amistad. Y yo decía, no, pero es que eso no tiene ninguna relevancia porque eso lo pueden vivir como los animalitos, ¿sí? Eso no tiene ninguna cosa especial. Y él decía que el arte de la amistad era no buscar ninguna utilidad en el otro. Era realmente la utilidad significaba algo que partía del corazón. Eso era una cosa, pues no era una cosa ética. Y que eso invitaba a un antagonismo violento. Entonces ellos dicen, es que los hombres están dotados de sentimientos, ¿sí? Quieren gozar las cosas nobles y placenteras y los bienes que ofrecen por esa carrera a buscar los bienes es que llegan a estos problemas. Unos son amistosos y realmente la amistad necesita compasión, gratitud y también enemistad. Yo creo que más la enemistad que la amistad. Y la parte hostil prácticamente puede llevar y arrastrar a las personas a la codicia, a la disputa, a la discrepancia, a la envidia, a la pelea. Y él decía que la envidia era de lo más odioso del mundo. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, nosotros necesitamos tanta compasión, tanta gratitud, tanta beneficencia, tanta cooperación. Y esto se refleja en el pensamiento de los cristianos, en los hechos de los apóstoles, por ejemplo, dice, y compartían sus bienes, lo repartían entre todos, ¿sí? Entonces se parece mucho a este principio, a este deseo socrático de encontrar una verdadera comunidad. La idea era que la voluntad pudiera llegar y se basara en el saber, en el comprender, no solamente en la buena voluntad, sino realmente llegar a comprender. ¿Para qué? Para encontrar esa finalidad de la vida, ¿sí? El enteros. Claro que este concepto fue desarrollado por Aristóteles. Después, pero ya empezó eso. ¿Para qué? Una verdadera meta de la vida y también un objetivo de la educación, que era crear valores, ¿sí? Y cambiar la conducta. Había que hacer con ese saber y esa comprensión el bien. ¿Y cómo se hacía el bien? Con la prudencia, con la fronesis. El conocimiento de ese bien, más la fronesis que la ibris, o sea, la desmesura. Eran dos ideas que unían frontalmente. Ahora pasamos, digamos, por qué se traslada a la ilustración. Allí hay un hombre que retoma profundamente ese pensamiento. Él escribe 3 libros: La crítica de la razón pura, la teoría del conocimiento, era una investigación teórica del conocimiento. En otro libro, La crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres, era el imperativo categórico. El imperativo categórico tiene que ver con hacer el bien, con la conducta, con la moral. Era un deseo ético y moral frente al agrado o el desagrado. Y la crítica del juicio, que era la regla de oro. Entonces empleó todo un libro, el tercer libro, para demostrar esa frase que en el Antiguo Testamento era negativa: no hagas a los demás lo que no quieran que te hagan a ti. Cristo la pasa a positivo. Hagan a los demás lo que quieren que hagan. Entonces, eso se llama en hermenéutica la regla de oro. Y él dedicó todo esto, precisamente, el principio máximo de la ética: hagan con los demás lo que quieren que hagan contigo. Entonces, ¿qué hace Kant? Kant hace una gran síntesis entre lo que era la filosofía anterior, el racionalismo. Él había aprendido el racionalismo de Kant, de Wolff, de Descartes, todos estos. Y
unía también, esta era la lucha, porque aquí estaban los alemanes y los franceses, y aquí estaban los ingleses con el empirismo. Entonces, el empirismo realmente no satisfacía completamente el conocimiento, ni el racionalismo tampoco. ¿Sí? Eran dos formas de realismo, y solamente uniéndolas realmente podía llegar a la verdad. ¿Cómo? Dice que el hombre conoce como viene a ser como un espejo. La razón es un espejo, por un lado, y los sentidos son otro espejo. Entonces, al tener esa conjunción, se llega al conocimiento, o sea, que uno construye, estructura el objeto en su mente. Uno realmente no lo construye afuera, lo construye dentro. Por eso, digamos, las opiniones y las cosas que uno tiene, y todo el conocimiento, cambió la perspectiva, porque antes todo era objetivo, y hoy día también siguen siendo con el mismo cuento el objetivo. ¿Sí? Coge un paciente y uno dice una cosa, le encontró el remedio, y el otro le encontró el remedio. Y muchas veces son las proyecciones del corazón de uno, las que están ahí, y le sale el mismo remedio. Entonces uno tiene que preguntarse si es que lo necesita uno y no el paciente, ¿no? Bueno, entonces tal vez el conocimiento fuera científico o filosófico, entonces la razón realmente tiene esa autonomía, pero también tiene límites en el momento de conocer por sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un ingreso de los sentidos a través de las impresiones sensibles y modulada por la razón. Aquí adelante se muestra eso de una forma más clara. Entonces, emanan dos fuentes para conocer: las impresiones sensibles, de conocer por medio de las intuiciones puras, en las formas a priori, o sea, la impresión tal como se la da al objeto, ¿sí? Como materia de conocimiento. Pero ese yo las transforma a través del tiempo y del espacio. El espacio porque está ahí, pero el tiempo también, a medida que esas impresiones que son caóticas al comienzo, ¿sí? Y llegan y son moduladas por la razón. Entonces, a la final se llega a entender el fenómeno, porque uno no entiende el objeto en sí, uno no puede conocer el objeto en sí. Y lo dijo Hahnemann. ¿Qué hizo Hahnemann? Hahnemann sacó del ser humano esos síntomas para poderle dar el remedio. Pero él no, y está aquí, está en el fenómeno. Por eso después se empezó a hacer, digamos, avances en la fenomenología. Y él lo dice claramente en algún creo que en el 20, el parágrafo 20. ¿Y qué dice con respecto a esta otra cosa? Entonces, las sensaciones se meten en la mente y van modulándose con el objeto aquí, que es el número, quiere decir que es la cosa en sí, que no se conoce, ¿sí? Como tal, en sí misma, no se conoce. Las cosas no se conocen, ¿sí? Es la creación, la estructuración, la formación de ese objeto en mi mente, ¿sí? La construcción. Desde aquí viene el constructivismo, desde Kant. Entonces, esos conceptos puros que son libres e independientes de toda experiencia, pero regulan, es decir, entra la sensibilidad, las impresiones sensibles, y las categorías las califican, las modulan. Esta es la revolución copernicana, y él mismo se precia de eso. Digo, a mí me pasó lo que pasó con Copérnico. Él habló del heliocentrismo, cambió el punto de mira que la Tierra era el centro y no el Sol. Lo mismo yo les voy a decir, que en vez de pensar en el objeto, pensemos en la construcción que hace cada quien del sujeto. El sujeto es el que se mueve, ¿sí? Y tantas veces se quiere negar eso. Entonces, la parte del imperativo, ¿qué pasa con eso? Él pide que, por ejemplo, ese pensamiento, ese sentimiento ético sea universal, o sea, que sea válido para todo el mundo. Si lo que es válido para mí no es ética.
que sea vacía de contenido, o sea, despreocupada, desinteresada, y que sea racional. Y no debemos pensar en lo que debemos decir, sino cómo actuar. En el Evangelio dices, mire lo que dicen esas personas, pero no lo que hacen. ¿Sí? Hay una diferencia tremenda. Entonces, para llegar a este punto, que sea desinteresado, como Aristóteles hablaba de la eudemonía. Eu es bueno, daimon, demonio. Eran buen espíritu, no siempre los demonios son malos, ¿no? O sea, el perseguir la felicidad por sí misma, ¿no? Independiente de lo que fuera. Entonces, él planteaba tres posibilidades en la acción. ¿Cómo? Por ejemplo, hombre, un contrario al deber. Un día estuve ahogándose a una persona y carajo, no, ese tipo habló mal de mí, que se ahogue. Entonces, eso era por indignación y contrario al deber. Segunda posibilidad, que el tipo me debe una plata, y si se ahoga, pues tiene una plata. Entonces, ¿cuál era la consideración? Que realmente era conforme al deber. Sí, ahora se habló mal de mí. Esa inclinación. Pero había una tercera posibilidad, por deber. O sea, aquella persona a quien yo amo, veo que se está ahogando, y que ni siquiera la amo, sino se está ahogando y la saco de ahí. Realmente eso es lo que es un valor moral. Siempre está el desinterés, es la cosa por sí misma, no por ninguna conveniencia, porque todas estas precisamente son conveniencias, ¿sí? Entonces ese hombre actúa moralmente. Entonces esa es la máxima, el bien, y eso era lo que él llamaba la máxima imperativo categórico. Era una idea universal, era una categoría que nadie la podía rebatir, el bien por el bien, y esa obra de tal modo que puedas deber al mismo tiempo que se torne una ley universal y que sea el fin en sí mismo. Así debemos medir nuestros actos, por el imperativo categórico. Lo bueno es la buena voluntad, obrar adecuadamente, no por una razón u otra. Estos vienen a complementar todo ese pensamiento, porque son contemporáneos también de Hahnemann. Mientras Kant, como lo vimos, es el yo puro que permite al hombre hacer lo que quiere y querer lo que pueda. Viene Fichte, que acentúa que ser lo que uno es, la autenticidad, la transparencia. Y este que muere en 1850, Schelling, que él busca una unidad dialéctica entre el espíritu y la naturaleza, y son intercambiables, porque la naturaleza es espíritu visible y el espíritu es naturaleza invisible. Visible y la naturaleza espíritu invisible. Ya quedó mal. O sea que se intercambian. Entonces, el constante de venir de eso es perfectible. Se va perfeccionando la persona, ¿sí? Hay una cosa muy interesante en las ediciones del órgano. El uso en todas las 5 primeras ediciones, eso, sapere aude. ¿Y de dónde viene eso? ¿Lo han visto en algunas ediciones? Atrévete a saber. Viene de un texto de Horacio que dice: Dimidium facti, vicepit habet sapere aude. O sea, que ha comenzado, ¿sí? Vicepit ha llegado a la mitad, fácil, tímido. Y entonces, pues, que se atreve a saber y siga, pues, ¿sí? Eso era lo que invitaba a todos los discípulos Entonces el texto, él escribió un texto muy lindo para definir la ilustración, y es este.
Redistribución significa el movimiento del hombre al salir de su puerilidad mental, de la que él mismo es culpable. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es por falta de inteligencia, sino la falta de decisión o valor para pensar y sin ayuda ajena. Entonces este tómalo de Horacio dice: sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Y aquí la belleza de la ilustración. Ese era como era el líder máximo de la filosofía, señaló ese hito. En todo caso, era para contarle. Primero, él se entusiasmó mucho con la razón y dice: el órgano racional de la medicina, el antepular. Después le quitó eso y le metió el aude, el sapere aude. Aquí esas 6 ediciones las tengo en el libro original, y ahí están, digamos, cómo las fue, y ahí relatan en qué fecha se publicaron. Pero lo central de eso es que va hasta la quinta, ya en la sexta no, porque no la publicó él, ¿sí? Era atrévese a esto. Sí, sigamos. Ya, Sigamos. Si nos aparece. no, es que está en 30, No. en 10%, pero ya está algo así. Bueno, ahí está, mira, ahí está siempre, y la fecha en que fue publicado, y lo que eran las introducciones que hizo. Sí. Entonces, toda la antropología kantiana, al hombre se le puede conocer en sentido fisiológico, investigando lo que la naturaleza hace del hombre, y en sentido pragmático, lo que produce su acción. Al obrar libremente, hace y puede hacer y debe hacer de sí mismo. Esa libertad de hacer lo independiza de la naturaleza, pero lo somete a las leyes de la razón práctica, que lo individualiza y hace de él una personalidad con la cual participa del mundo inteligible en el cual se debe realizar como persona moral. Él decía que el mejor negocio del hombre en esta vida es saber lo que es para hacer lo que debe hacer. Como actual, ¿cierto? Conclusión: el origen de nuestros conocimientos está en los sentidos, como ese. Utiliza los sentidos, la sensibilidad, y luego vienen las categorías, es el conocimiento, y eso es básicamente lo que está diciendo. El vitalismo se llega con esto, precisamente vuelve y retoma lo que debe hacer en España. Y dice: yo soy yo y mi circunstancia. Hasta ahí es que nos dejan conocer. Pero el otro texto nunca lo denuncia. Si no la salvo a ella, salvo yo. Sí, que eso es muy importante. Es como la frase esa de Cicerón: la historia es la maestra de la vida y el veneno de los pueblos. Pero eso nunca aparece en los textos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es el perspectivismo? O sea, el ser definitivo del mundo no es materia ni es alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva, o sea, la construcción del sujeto. ¿Dónde está mi pupila? No hay ninguna otra. Somos insustituibles, dicen en verdad y perspectiva. Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra persona. La razón no es más que una breve isla flotando en el mar de la vitalidad primaria. Y veía que esa gente de Grecia, como tenían cerca al mar, decía que la vida terminaba toda la vida, ¿sí? Y además volvía a tierra porque en la lluvia regresaba, ¿sí? Era un principio rotatorio. Hay un parque muy lindo cerca a Madrid. Entonces la perspectiva es: si tú lo ves desde Madrid, se ve esto. Si lo ves desde Segovia, se ve esto. Entonces las discusiones las armamos porque unos estamos situados en un punto y otros en otro, ¿sí? Entonces aquí decía un poeta que uno iba para desamorarse, o sea, cuando tenía alguna de esas tuzas, se iba para allá, ¿sí?
Dice, no hay un solo punto de vista sobre la realidad, sino diversas perspectivas complementarias. Y lo mismo la pintura, este es de un pintor argentino que pinta el positivismo. ¿Qué es la perspectiva? La visión a través de conjunto de circunstancias que rodean al observador y que influyen en su percepción y en su juicio. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Sí? Admitiendo el carácter múltiple y cambiante de la realidad. Es posible tener múltiples perspectivas, multiplicidad que puede ser unificada mediante un principio vector o atractor. Atractor es como un núcleo, inclusive en genética es eso, que hay un desarrollo e inclusive Aristóteles fue el primero en enunciar eso, con una cosa que llamaba entelequia, el paso de la potencia a la forma. Él examinó muchos embriones y vio cómo iba desarrollándose el embrión, que había una cosa, un proceso interno, o sea, como la autorrealización, eso era la entelequia. Hoy día entelequia es una vaina que no sirve para nada, ¿cierto? Más o menos está mal usada. Entonces, esos atractores, como lo que dice Pliego, con esto se ganó en 1976 el premio Nobel, o la autopoiesis de Maturana en Chile, y los fractales también, el efecto mariposa, permite la unificación de la perspectiva. El efecto mariposa es que dice que un aleteo en Nueva York puede producir una tormenta en Singapur. Son fractales también los síntomas, ¿no? Dice, al investigar y mostrar el origen del desarrollo histórico de síntomas mentales, sea en homeopatía, esos son fractales. Nosotros prácticamente nos sorprende esto, nos sorprende que una odontóloga pierde al marido con una enfermedad que no se supo qué era, después de que hicieron un viaje, llevaron un año de casados. Y entonces ellos hicieron unos cursos de odontología donde hicieron unos modelos, y al tipo, entonces, alguien que tenía muy buen gusto lo puso en arcilla. Pues cuando murió el tipo, ella tenía eso como un relicario y llevaba para todos lados la cabeza, ¿sí? Y eso, al fin dijimos, no, eso hay que tumbarlo, que parezca un accidente, ¿sí? Para quitarle eso, ¿sí? Sin embargo, ella siguió, y ha seguido prácticamente en eso, ¿no? En ese fractal todo el tiempo, de tal manera que dice, no, es que yo vivo recordándolo, pero si no lo recuerdo, no le estoy matando la espalda. Es absurdo, cómo la mente se está encargando de eso. Entonces, prácticamente todo esto lleva a unas ciencias de la complejidad, ¿sí? Un fractal es una figura geométrica, una forma, una estructura, es una creación de la persona, es la caja negra de la homeopatía, de la psiquiatría, de las ciencias. Un filósofo de Subirín, español, dice cómo los retoños estos, los brotes que van saliendo en una verdura, son fractales también. Entonces eso es la epigenética que nos muestra cómo va transcurriendo la evolución de un gen prácticamente por influencia del medio ambiente. Y entonces eso configura una forma. Ahora, yo creo que muchos ya saben que es eso, ¿cierto? Lo que ven ahí. Dos caras, O un jarrón. ¿Pero no podemos ver al tiempo? No. Entonces, cuando tenemos el jarrón acá, ese es el campo que vemos, ¿sí? Y lo otro está en el fondo. Sacamos las caras en el primer plano y desaparece el jarrón. Exactamente puede suceder en la construcción del objeto que está viendo el sujeto. Por eso la variedad de opiniones y de teorías en relación con la homeopatía. Son fractales, van repitiéndose esas formas en forma seriada, ¿no? Eso apareció porque en la IBM hubo unos ruidos informativos. Ahí empezó el estudio de los fractales. Eran
generados por procesos iterativos capaces de producir estructuras autosimilares. Entonces, Mandelbrot desarrolló este modelo para explicar eso. No sé si se puede meter En todo caso, mira, la patética, yo creo que muchos la sabemos y la entendemos, ¿sí? Hay una repetición, la creación que va haciendo el autor es de una repetición de sonidos cada vez más fuerte. Va construyendo algo, va variando, y entonces eso es lo que estábamos ahora comparando, cómo es el desarrollo genético, ¿sí? Si esas estructuras disipativas caóticas que van surgiendo así hasta encontrar un orden son similares al proceso de creación. Y entonces cuántos de esos genes van rotando y van produciendo cosas distintas, ¿no? Porque esas iteraciones, así prácticamente esa música es caótica, ¿sí? Y tiende a ordenarse hasta llegar a un desorden organizado. Las leyes de la termodinámica, las leyes de la información, la entropía, en la medida que la entropía puede significar o una cosa, si es excesiva, puede indicar exceso de información o puede indicar también deficiencia de la información. En los sistemas complejos, las partes interconectadas contienen información adicional y oculta al informador. Después le ponemos eso si no queda tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí uno usa una lógica difusa o heurística, ¿sí?, de investigación. Se basa en lo relativo que hay de ciertos conceptos, de ciertas cosas. Por ejemplo, dice, hace mucho calor. ¿Cómo se puede medir eso? Tengo mucho frío, tengo un poco de fiebre. Tampoco, no se sabe exactamente, pero esa comunicación es válida. Pero tenemos que tener en cuenta que hay un tipo de información que es difusa, que no es exacta, que no es medible, ¿sí?, que tiene muchas vicisitudes, valores imprecisos para poder definir las relaciones convencionales. Por ejemplo, eso de que ni es blanco ni es negro, ¿sí? La opción es que haya grises, ¿sí? Es decir, conceptos que no estén en ninguno de los extremos, sino también sean intermedios. Solamente con una lógica difusa se puede llegar. Y la lógica difusa se inicia con ese profesor que sale de la Universidad de California. Esa es una escultura que se llama el caos. Pero el caos también lleva a una interacción y un desorden que también tiene en cuenta la totalidad. Y nosotros, dando el medicamento, también estamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? La dependencia entre el observador, lo observado y el proceso de observación es lo que cambia la perspectiva. Y por eso es perspectivista en cierta forma nuestro pensamiento. Y eso altera el objeto del estudio. ¿Qué pasa? Digamos, la formación del yo. Uno trabaja para sí mismo. La persona puede llegar a ser buena pareja si es buena persona, si es persona. Esa pregunta es ¿quién soy yo? O sea, el sentido de identidad. Si una persona no tiene la suficiente identidad, y eso sucede con muchos pacientes, los conflictos están porque no saben, todo lo tienen puesto en el exterior, ¿sí? Y ese es el trabajo de la autoestima. Intimidad, compartir con otra persona, con quién estoy yo. Es ese proceso de dar y recibir. Sobre todo eso se trabaja en las constelaciones familiares, ¿sí? El equilibrio entre dar y recibir es uno de los grandes problemas, porque los muchachos quieren recibir, pero nunca dar. Y la tercera generación, que es ser para nosotros el sentido de misión. ¿Para qué estoy yo? ¿Cuál es la misión? Bueno, esto es una cosa, también hay un poco los conceptos, unos conceptos, y a ver con qué ojo leemos esto, que es un parágrafo solemnísimo. En el estado sano de la persona, el poder vital de índole espiritual, autocrático, como quería la libertad, Sócrates, sí,
y en las categorías de Kant, que actúa en forma ilimitada, con lógica difusa. Hay que aplicarle la lógica difusa, ¿sí? Como dinamis, o sea, como se mueve la energía, y mantiene sus partes en estado armónico admirable, con sensaciones y funciones. Y de este modo, nuestro juicioso Vernunft en alemán, el racional, el espíritu racional, ¿sí? Ve cómo se está viendo ese pensamiento, como lo estaba exponiendo Kant, las tres cosas: la razón, la impresión de las sensaciones, el juicio de las categorías, lo racional, y los propósitos más elevados de la existencia, la parte espiritual. Parece imposible que Hahnemann, en el tiempo en que vivía, pudiera decir tanto en tan pocas veces. Eso lo dice Kant. Esto es parte de la lógica difusa de un pintor chileno que murió hace poco. Y esto es todo lo que nos enfrentamos realmente con los pacientes, ¿sí? Todas las perspectivas, desde qué punto, la mediación, la reflexión, la acción, la globalización, sobre todo la acción, nos lleva este pensamiento complejo a tener en cuenta muchas más cosas en un paciente, que a veces nos detiene y nos mecanizamos con los síntomas, y ya somos repetidores, los tecnes de los griegos, que los tecnes eran los menos apreciados, que eran los que hacían los oficios, ¿sí? Bueno, vamos a leer una frase, y es que Feyerabend es un tipo que se opone a los métodos y toda cosa, todo lo contrario, ¿sí? Y hace una versión especial de Teto, o sea, ese libro de diálogo que mostramos sobre el conocimiento. Pero mira cómo lo enfoca él. Un hombre libre siempre dispone de tiempo para conversar en paz y a sus anchas. Pasará como haremos nosotros en nuestro diálogo de un asunto a otro. Abandonará como nosotros uno viejo por otro nuevo que lo atraiga más. Y no se preocupará en absoluto de que la conversación sea larga, con tal de alcanzar la verdad. El profesional o el experto, por el contrario, hablan siempre en lucha con el tiempo, apremiados por el reloj. No hay lugar para demorarse en el asunto elegido, pues el adversario o el árbitro se le echa encima, dispuesto a recitarle los puntos a lo que es preciso atenerse. Es un esclavo que discute con un compañero de esclavitud ante un juez en cuyas manos descansa la causa, y el resultado nunca es indiferente, pues siempre están en juego sus intereses personales y en ocasiones hasta su salario. Adquiere en consecuencia una sagacidad amarga y llena de tensión. Adaptación libre del Teeteto de Platón. ¿Será que eso no sucede en Colombia? Todos los días. Yo creo que sí. Es que en el Teeteto hay una cosa. Había una diferencia entre el tener y el saber. Entonces hace una metáfora con las palomas. Dice, si tú coges una paloma en la casa y la traes a la casa, eso es tener. Pero queremos que si trae la paloma, la domestica, la trae porque la domestica, eso es saber. Entonces nuestros conocimientos tenemos que domesticarlos, experienciarlos, comprenderlos, meterlos dentro de nosotros mismos para tener una auténtica relación. No de técnicos, como dice ahí al final, ¿no? Corra para acá, corra para allá, y de fondo, nada. Yo creo que para captar esos síntomas mentales en el paciente, necesariamente tenemos que tener una convicción que hay que verlo así, saberlo, no tener al paciente, saberlo, sufrirlo, entenderlo en toda su plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente
maravillosa charla del doctor Calderón. Esperamos entonces para todos nosotros verlos en nuestra próxima reunión, que es el día 16 de abril. Nosotros estaremos comunicados por vía internet a todos ustedes sobre el tema y sobre el expositor. Muchas gracias. Hoy la segunda parte era la reunión de la asociación. No hay quórum de la asociación, por lo tanto no se puede realizar la asociación. Toca hacer la reunión. ¿Por qué no das un poquito el informe de las actividades de manera informal? Ah, bueno. Sin que sea pues, la reunión de asamblea. La reunión de asamblea. Sí. Sí, la reunión de asamblea.